Hola, yo soy Abril. ¡Hola, Abril! Bienvenidos una vez más al videoblog de Ensayos de Abril. Espero que se encuentren muy bien. Me da mucha felicidad saludarlos después de tanto tiempo. Y estoy emocionada porque voy a hablarles de uno de mis autores favoritos. Él es Julio Verne. Si ustedes no han tenido el placer de acercarse a su obra, pues este video tal vez les ayude a convencerse de que es una buena idea leerlo. Y si ya lo leyeron, pues también los invito a que se queden porque seguramente van a estar de acuerdo conmigo. Y así también podemos confrontar opiniones acerca de su obra. Sin más preámbulo, espero que disfruten de esto y muchas gracias por darle play. Julio Verne es un autor francés que nació en 1828 y murió en 1905. Si hay una palabra para definir a Julio Verne, voy a elegir innovador, porque este señor hizo lo que hasta ese momento de su existencia a nadie se le había ocurrido, que fue utilizar la ciencia en favor de la literatura. ¿Esto qué quiere decir? Que Julio Verne, una de sus principales características fue utilizar elementos comprobables científicos que estaban en esa época como base y motivo o razón de sus historias, lo que provocó que fueran bastante creíbles, que muchos de sus lectores se preguntaran si eso de verdad estaba sucediendo o qué rayos estaba pasando. Innovador es la palabra que yo voy a elegir para definir a Verne, y esta palabra proviene del latín, de novus, novum, que significa nuevo, más el prefijo in, que es como introducir algo nuevo o mejorar algo a tal grado de volverlo novedoso y genial. Y eso es lo que hizo Verne en su escritura y en la forma de contar historias en algo que después se conoció como la ciencia ficción. Se considera a Julio Verne uno de los padres de la ciencia ficción junto con H.G. Wells, y bueno, creo que eso es bastante mérito. Julio Verne fue una persona muy curiosa desde su niñez, sentía fascinación ya por todos estos temas de los que después hablaría. Su familia era dueña de un barco y él a los 15 años o menos escapó de su casa con el fin de lanzarse a la aventura. Nadie mejor que él que querer tener la vida de sus propios personajes. Su papá no lo dejó, por supuesto, porque qué padre deja que su hijo vaya en pos de la aventura así nada más. De hecho, Julio Verne se detuvo mucho tiempo antes de dar rienda suelta a su imaginación, porque aunque fue alentado por su madre, la realidad, esta vida tan difícil a veces, pues lo atrapó y estudió leyes, me parece, trabajó en la bolsa mucho tiempo, pero antes de alejarse por completo de la escritura, él se dedicaba por completo a ella e incluso frecuentaba los clubes de todos estos intelectuales de la época, que para variar no era cualquier época, es decir, estamos hablando del siglo XIX, el siglo de la revolución industrial, cuando estaban ocurriendo cosas asombrosas en todos los aspectos en Europa, y Verne era partícipe de todos esos sucesos, principalmente científicos, porque él era muy fan de todos los avances científicos que se estaban dando. Julio Verne es como ese resultado de un montón de cosas que se van acomodando hasta dar con el hombre indicado para que cree las historias indicadas. Toda la obra de Julio Verne la podemos dividir en tres aspectos: la de descubrimiento, la de madurez y la de desencanto. Y yo en mi proceso como lectora he tenido el placer de adentrarme solamente en 4 de sus obras. Las 4 me han dejado muy fascinada. La primera de estas historias es Viaje al centro de la Tierra, que pertenece a esta primera época de las novelas de descubrimiento. Verne pone en voz de sus personajes todos esos deseos que ya había en la población de la época, es decir, queremos ir al centro de la Tierra, queremos ir a la Luna, queremos viajar por todo el mundo, queremos hacer muchas cosas que parecen prácticamente imposibles, pero Verne sabía y se dio cuenta que la ciencia tal vez podía funcionar para conseguir esos objetivos, y en Viaje al centro de la Tierra él se pone el propósito de llevar a sus personajes al centro de la Tierra, Axel y su tío Otto. Otto está entregado a la mineralogía y él un día descubre un pergamino que le revela cómo llegar al centro de la Tierra, así que Axel, aunque no quiere porque él no es tan fanático como su tío, se enfrascan y se van. La historia es relatada por Axel y como una persona completamente ajena a ese mundo del tío Otto, pues refleja perfectamente bien la fascinación que siente. Aquí Otto funciona como la voz que todo lo sabe, porque él es el que va describiendo los materiales con los que se van encontrando, los animales, y cuando todo se va quedando sin color porque es el centro de la Tierra, pues el lector también lo va sintiendo, por supuesto. Así que es una historia que de pronto te va sumergiendo en las entrañas de la Tierra y ya estás
ahí. Además, esta historia también se rescata porque refleja también las ideas de la época. Es decir, aunque ya se tenían avances tecnológicos sobre cómo eran muchas de las zonas más profundas de la Tierra, todavía llega una parte que puede caer en lo fantástico. Se creía que bajo la Tierra había otro mundo. Hoy sabemos que eso no es verdad, pero imagínense en la época en la que los lectores leyeron a Verne, en la que no había forma de comprobar que eso no era posible, pues fue completamente algo maravilloso y no es de extrañar el éxito inmediato que tuvo Verne después de esta obra, que de hecho su primera obra con un éxito más o menos grande fue 5 semanas en globo, pero con Viaje al centro de la Tierra disparó un poco más su fama. La segunda historia que tuve el placer de leer fue 20.000 leguas de viaje submarino, que es otra historia maravillosa que también pertenece a esta etapa de descubrimiento. Esta historia fue escrita en 1870. Nos cuenta la historia del biólogo Pierre Anoga, que es capturado por el capitán Nemo. Este capitán Nemo tiene un submarino llamado Nautilus que explora las profundidades del mar. Y de nuevo nos encontramos con una descripción magnífica sobre la fauna y la flora de estas profundidades. No solamente Verne menciona animales de los que nadie había escuchado y que sí existían. Además, en esta historia Verne nos regala uno de sus mejores personajes que ha trascendido a lo largo de toda la historia. Y estoy hablando de Capitán Nemo, porque Nemo, muchos de ustedes lo sabrán, en latín significa nadie, y eso es solamente la cereza del pastel de lo que significa este personaje. Es un ser completamente misterioso, enojado con el mundo y por lo mismo entregado a su pasión de navegar los mares, así que puede haber muchos videos hablando del Capitán Nemo. La tercera historia que tuve el placer de leer, y esta ya pertenece a la etapa de madurez de Julio Verne, es La vuelta al mundo en 80 días. Y todos aquellos que la han leído no me dejarán mentir que es una historia redonda y no de extrañar que con esta historia Verne pusiera en lo más alto su fama, porque de todas las que escribió es la más creíble, ¿cómo decirlo? Es la que todo el mundo sabía que podía ser verdad. En La vuelta al mundo en 80 días nos encontramos con Phileas Fogg y su ayudante Passepartout. Fogg apuesta que puede llegar a dar la vuelta al mundo en 80 días, y apuesta porque como buen inglés, de hecho Verne se burla mucho de que es inglés, es puntual, es elegante, es formal, es responsable y nunca falla. Entonces no sabemos nada de Phileas Fogg en realidad, no sabemos quién es su familia ni por qué es tan rico, es como muy serio, pero sabemos que hará todo lo posible por no faltar a su palabra. Así que ayudado por Passepartout, que es un francés muy genial, muy divertido, muy desordenado, pero que siempre está dispuesto a servir para el bien de Phileas Fogg, se enfrascan en esta aventura. Y a ver, no solamente vamos a encontrar descripciones de todos los lugares por los que pasan, toda la fauna y la flora nuevamente, sino también vamos a leer descripciones muy puntuales sobre los transportes que utilizan. Realmente él investigaba de lo que estaba hablando, y creo que es algo que todos los autores deberían tener en cuenta. Fue como una marca personal que después se hizo una marca casi obligatoria para el resto de los autores. Verne nos habla de todos los transportes que existían en esa época, aunque el propósito de la historia es que den la vuelta al mundo en 80 días y el lector ya tiene encima la presión de que no se le vaya a hacer tarde, pues Verne, no satisfecho con eso, hace que un detective persiga a Fogg y que además lo mete en las situaciones más increíbles que se puedan imaginar. Tribus por ahí, persecuciones con indios, no, una cosa así loquísima, que todo lector está segurísimo de que Phileas Fogg va a fallar en su intento de llegar puntual. Y la forma en la que cierra la historia pues es mágica, es genial, es lo que todo el lector quería leer. Y la última historia de la que les quiero hablar es El castillo de los Cárpatos, que ya fue perteneciente a su última etapa, a la del desencanto. En esta última etapa de su vida, Verne ya estaba muy triste, porque a pesar de todo lo que él había conseguido en cuanto a su obra, era muy famoso, pues la verdad es que él era un hombre muy desdichado. Desdichado porque siempre se entregó a un mundo que no era su mundo. Él vivía en otro lugar que no era esta realidad, y eso con el paso del tiempo pesó sobre él. Lidió con un hijo muy difícil, aunque después este hijo se reformó, por decirlo de alguna manera. Sufrió la pérdida de su editor, sufrió la pérdida de su esposa y su amante, a quien él más quería. Y bueno, después de tantas pérdidas y tantos fracasos, y que estaba malo porque por ahí le dispararon, ya se enterarán del chisme en un enlace que les voy a dejar en la descripción de este video, pues abandonó por completo el tinte científico y se entregó a otro tipo de historias que eran ya como más lamentables en cuanto a la atmósfera. Estaban bien escritas, pero ya tocaban temas muy oscuros, y por supuesto los lectores pues no lo recibieron con el mismo ánimo. Y a esta época pertenece El castillo de los Cárpatos, que es la historia
historia de un castillo que está en los Cárpatos, la región de Transilvania donde se cree que vivió Drácula. El castillo está abandonado, pero un buen día ven que alguien vive ahí nuevamente. Y la historia que gira alrededor del castillo es que hay fantasmas, entonces los pobladores se ponen de acuerdo para ir a buscar esos fantasmas o ir a correr a la persona que se esté aprovechando de ellos, haciéndoles creer que son fantasmas. Hasta ahí les voy a contar, es maravillosa porque esta es la primera historia de Verne cuyo elemento principal es el amor. Es que Verne decía que el amor era un obstáculo para el desarrollo de su obra. Él quería personajes entregados a sus pasiones científicas y de aventura, y el amor venía a ser un obstáculo. Decía él que alguien enamorado no podía dedicarse a crecer en lo científico. De hecho, creo que tenía razón. Pero en el Castillo de los Cárpatos vemos a un protagonista enamorado. La mitad de esta historia es descripción absoluta del castillo y de los Cárpatos. Es decir, que si ustedes se acercan a esta obra y esperan que la acción inicie luego como en La Vuelta al Mundo en 80 días, pues no va a suceder porque se tarda medio libro para por fin entrar en acción. Aunque eso sí, la acción pues merece mucho la pena. De hecho, también es como un homenaje a avances de la electricidad que se estaban realizando en su época. Para ir cerrando este video, quiero tocar algunos elementos. Verne hizo de la descripción una de sus armas más geniales. En las obras de Verne vamos a leer, sí, bastante descripción, pero contrario a lo que muchos podrían pensar, en las historias de Verne esta descripción funciona para crear todavía más expectación en el lector y en sus personajes, porque recordemos que están fascinados con el mundo que están descubriendo. Entonces, si tú no sabías nada del mar, pues ¡oh, sorpresa! Te entregas a todo el mar en su esplendor. Si no sabías nada de la tierra ni de sus elementos, pues mira, incluso te vas a ahogar con tanta información que te va a dar. Y es genial, o sea, es que no hay lector que no lo agradezca. Segundo punto es que Verne se adelantó a la época, y esto ya todo el mundo lo sabe, y es una de las cosas más geniales de este señor. En sus obras él menciona creaciones, artefactos que no existían todavía. Uno de los casos más notables es el del Nautilus. Cuando Verne escribió 20.000 leguas de viaje submarino, pues submarinos como tal no había, pero después los hubo. Cuando dio La Vuelta al Mundo en 80 días, pues viajeros que se pusieran esa meta pues no había, pero después los hubo. Y así con un montón de elementos que él predijo tu existencia. Eso es genial, porque no solamente predijo, sino que también él funcionó como inspiración para aquellas personas que después lo crearon. Es en este punto cuando se me hace todavía más fascinante la literatura de Verne, porque es cuando la literatura ya existe en función de la realidad, para mejorar la realidad, para hacerla todavía más loca. Y wow, ¿quién como Julio Verne? Las historias de Julio Verne están dotadas de creatividad infinita, pero también no son debrayadas. Quiero decir que dentro de su universo todo era coherente, todo era plausible, todo tenía un porqué, y eso es algo que nunca hay que olvidar. Pues no me queda más que recomendarles estas 4 historias de Verne. Yo quiero que en estos comentarios ustedes me recomienden su obra favorita de Julio Verne, mucho más por supuesto si no es alguna de estas 4. Tengo en la mira, por ejemplo, la de Miguel Strogoff. Hay mucho por leer todavía. Con este video yo solo quise mostrarles un poco de lo que yo pienso acerca de Verne y de su obra. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado mucho. Nos vemos en el próximo y espero que estén muy bien. Adiós. Yo me llamo César y mi canal se llama AweBooks. Yo solamente pasaba por aquí para felicitar y mandarle muchísimos abrazos a Abril. Espero que te lo estés pasando muy chido en tu celebración de 3 años. 3 años aquí en BookTube, 3 años con nosotros, 3 años repartiendo felicidad en forma de libros, en forma de palabras, en forma de ensayos Abril. De verdad, 3 años no se dicen fáciles y quiero felicitarte de todo corazón. Esta comunidad tan chida se hace por personas como tú. Oh, muchísimos abrazos. Y para toda la gente que está viendo este video ahorita, creo que ya saben la gran persona que es Abril. Está un poco chaparrilla, pero es una gran persona. Quiero que sepan que yo la admiro demasiado, no solamente como booktuber, sino como persona en general. Se me hace muy grande, de verdad. Soy tu fan, Abril, siempre he sido tu fan. Y ya no tengo nada más que decir que gracias por hacer esta comunidad tan chida como lo haces. De verdad te mereces todo lo bueno que te está pasando. Te mando otro abrazo y nos andamos viendo muy pronto. Bye ya.